Otros temas que también tienen que ver con los costos, o sea que a partir del conocimiento de los costos es que ustedes los van a poder utilizar, como es este que es el tema del punto de equilibrio. Dice, el punto de equilibrio va a representar una situación en la cual una empresa no va a obtener beneficios ni tampoco va a soportar pérdidas. O sea, en la situación de equilibrio, cuando la empresa esté en una situación de equilibrio, va a implicar que la empresa no va a ganar, pero tampoco va a perder, ¿sí? Para el uso de se va a partir de que el costo de un producto o de un servicio va a ser su costo variable de producción, desestimando los costos fijos unitarios porque considera que estos son costos del periodo y por lo tanto resultado de ese periodo. O sea, hasta acá sería lo que venimos hablando en la metodología de costeo variable. Solamente va a tener en cuenta los costos que sean variables de producción, ¿sí? Y los costos fijos no. Esto hace que pueda establecerse un vínculo estrecho entre el precio de venta de una unidad y sus costos variables, que es el concepto de contribución marginal, tal cual lo vimos en la metodología de costeo variable, donde si al precio de venta o a los ingresos por ventas le restábamos todos los costos variables, llegábamos a una contribución marginal. O sea, por un lado restábamos los costos variables que tuvieran que ver con la producción, para llegar a una contribución marginal bruta, pero después también el resto de los costos variables, si los sacábamos y los deducíamos de esos ingresos por ventas, llegábamos a una contribución marginal neta. ¿Qué es esta contribución marginal que vamos a tener en cuenta para calcular el punto de equilibrio? Esta contribución marginal no es nada más que al precio de venta, a lo que yo quiero ganarle por la venta de un producto, restarle los costos variables, ¿sí? Esa contribución, justamente, ¿qué me queda? Va a ser para poder cubrir lo que sean costos fijos, como mínimo, ¿sí? Y a su vez, lo que yo quiera obtener de ganancia. Pero esa vendría a ser la contribución marginal. Entonces dice, bueno, acá explica un poco el significado de esa contribución marginal. Es el precio de venta que queda luego de cubrir los costos variables y que va a servir para cubrir los costos fijos. A partir de ese nivel, una vez que yo logro cubrir los costos fijos, comienzo a tener utilidades, ¿sí? Utilidades sería ganancias. Lo que yo comienzo a ganar una vez que cubrí todos los costos fijos. Entonces, hay una fórmula que me indica que las ventas tienen que ser igual a los costos variables más los costos fijos. Si de esa fórmula nosotros hacemos ventas menos costos variables igual a costos fijos, estamos obteniendo lo que sería la contribución, estamos obteniendo lo que sería el punto de equilibrio, ¿sí? Que esa contribución marginal sea igual a los costos fijos. Entonces, la empresa en esa situación de venta menos, bueno, no puedo señalar acá, ventas menos costos variables igual a costos fijos, sería lo mismo que decir que esto, que es la contribución marginal, me cubre y es exactamente igual a los costos fijos, por lo cual la empresa no ganaría, solamente lograría cubrir estos costos que los tiene sí o sí. Ese es el concepto de contribución marginal. Entonces, nosotros podemos determinar punto de equilibrio de dos formas. Una forma es, o puedo determinar dos tipos serían de punto de equilibrio. Una es determinar el punto de equilibrio en cantidad de producción que la empresa necesita producir, y el otro es determinar el punto de equilibrio monetario, determinando el nivel de ventas o en cantidad de plata que la empresa tiene que vender, ¿sí? ¿Y esto para qué? Justamente para encontrarse en situación de equilibrio, para no ganar ni perder, ¿sí? Entonces, si hablamos de este punto de equilibrio en términos físicos, o hablando de unidades producidas, nos va a resolver el interrogante de cuántas unidades de bienes, estamos hablando, ¿no?, debería producir y vender una empresa para que las contribuciones marginales unitarias permitan cubrir la totalidad de los costos fijos que tenga la empresa en un periodo, ¿sí?
O sea, que no está diciendo otra cosa más que esa contribución marginal cubra todos los costos del periodo. Entonces, la fórmula que se utiliza para poder determinar este punto de equilibrio en unidades, en cantidad, que se denomina así, QE, porque estamos hablando de equilibrio en cantidad, va a tomar los costos fijos del periodo y los va a dividir por esto que sería la contribución marginal, el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Esto me va a dar una cantidad de unidades que me van a representar las unidades que la empresa va a producir y va a vender, o que debería producir y que debería vender, para estar en situación de equilibrio, ¿sí? Por otro lado, tenemos el otro tipo de punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio en términos monetarios. El punto de equilibrio en términos monetarios nos va a determinar el ingreso en pesos que tiene que lograr la empresa para no ganar ni perder. Entonces, nos va a definir un monto de ventas, un monto en pesos de venta total, con el cual la empresa va a cubrir el monto de costos variables totales y costos fijos totales también del periodo, ¿sí? Y se utiliza esta fórmula, donde los costos los costos fijos, siempre tomando los costos fijos, lo vamos a dividir por este margen de costos variables sobre ventas netas, restándole 1. Ahora después lo vamos a ver con un caso práctico, ¿sí? A ambos, cómo lo determinamos. Otro concepto también no menos importante es el de margen de seguridad, que está relacionado con lo que es el punto de equilibrio y es el cual va a analizar si la empresa, con el nivel de actividad actual que tiene, o ese nivel de actividad que proyecta tener, estará lo suficientemente alejado de este punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, esta fórmula del margen de seguridad, que se determina de esta manera, tomando el nivel de actividad real que tuve o prevista, porque proyecto tener, menos el punto de equilibrio monetario que se haya determinado, dividido otra vez el nivel de actividad real o previsto, me va a determinar este margen de seguridad. ¿Cómo lo leemos? Vamos a verlo en este ejemplo. Nos dice, por ejemplo, que una empresa tiene ingresos totales previstos de 380.000 pesos. Si la empresa calcula su punto de equilibrio monetario y este punto de equilibrio monetario le dice que tiene que lograr ventas por 294.000 pesos y la empresa quiere determinar el margen de seguridad. Fíjense que nosotros planificamos los ingresos que prevemos tener. Determinamos un punto de equilibrio que me indica cuánto es lo que yo tengo que vender o cuál es ese ingreso total que tengo que vender para poder cubrir costos variables y costos fijos, para no ni perder ni ganar, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino ese margen de seguridad? Si aplico la fórmula, esta fórmula a mí me da este margen, un resultado en porcentaje. ¿Qué significa ese porcentaje que yo obtengo? Que el nivel de actividad la empresa lo podría disminuir en este porcentaje de margen de seguridad, que en este caso es 22,63%, ¿sí? La empresa podría disminuir su actividad, su producción y su venta en 22,63% y estaría o seguiría estando en zona de equilibrio o de ganancias. Depende de si es un poco más o si es exactamente el 22,63% el nivel de actividad que tenga. Pero si se produce una disminución que fuera mayor al 22,63%, comenzaría a tener quebranto, o sea que comenzaría a tener pérdida, ¿sí? O sea que sí o sí, el nivel de actividad, la empresa lo puede disminuir un 22,63%. Si lo disminuye más, si el nivel de actividad es mayor al 22,63%, entonces comienza a tener pérdidas y no le conviene, ¿sí? Esto es para determinar cuál es o hasta dónde la empresa puede
reducir su actividad o su volumen, ¿sí? O sus ingresos. Esto es como un dato anexo con el cual se estaría utilizando este punto de equilibrio monetario, ¿sí? Bien, si lo vemos con un caso práctico, a ver. ¿Hasta acá me siguen? A ver. Sí, profe, por ahora va bien. Bueno. Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejercicio está en el campus. Nos dice que es una empresa que se dedica a la fabricación de cortinas, ¿sí? Y tiene dos variedades de cortinas comunes y cortinas infantiles. La fábrica. Nos indica como datos que tiene el precio de venta de cada una de ellas, de cada tipo. Las cortinas comunes van a tener un precio de venta de 70 pesos cada una y las cortinas infantiles van a tener un precio de 80 pesos cada una. También nos indica la cantidad, la unidad vendida por cada una de las líneas que tiene. Dice que tiene 500 unidades vendidas para las cortinas que son comunes y que se vendieron 200 unidades de las cortinas que son infantiles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presentar esto que yo les hablaba en la metodología de costeo variable, cuando se expone, que se expone mostrando esta contribución marginal hasta llegar al resultado neto de la empresa, a esa ganancia neta o a esa pérdida neta. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, lo vamos a armar de la misma manera. Lo vamos a armar, o sea, puede venir ya armado y tomar yo la información, ¿sí? Pero en este caso, lo que yo les quiero mostrar es esto. A partir de que ya está completada la información, nosotros podemos conocer la contribución marginal. Entonces, acá nos dice que las ventas para cada una de las líneas que fabrica la empresa tienen montos de ventas por, en este caso, 35.000 y en este caso 16.000 para las infantiles, ¿sí? Conociendo el precio de venta y las unidades que se vendieron, puedo conocer cuáles son estos ingresos por ventas. Después tenemos costos variables de producción, costos variables de comercialización, que están disminuyendo este precio a estos ingresos por ventas, ¿sí? Tanto para una línea como para otra línea. Estos costos variables que son directos a cada una de las líneas de producción. Yo los pude aplicar directamente a cada producto, ¿sí? Y puedo determinar así esta contribución marginal por cada línea. Si yo miro la empresa como un todo, ¿sí? Yo puedo sacar los ingresos por ventas totales de la empresa, teniendo en cuenta las ventas de cada una de las líneas de producción, saco un total, lo mismo con los costos, saco un total, y también puedo determinar una contribución marginal total de la empresa, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver, que lo pueden ver como un total, como un todo, o que lo pueden ver por línea. Si nosotros lo analizamos por línea, podemos ver, de acuerdo a la contribución marginal, cuál es la línea más rentable, o puedo, si lo voy discriminando por línea de producción, puedo tomar decisiones específicas a esa línea de producción, ¿sí? Si no, directamente lo puedo tomar del total. Después de obtenida la contribución marginal, tengo que tener en cuenta todos los que son costos fijos directos, ¿sí? Acuérdense que los costos fijos directos eran aquellos costos que nosotros podíamos atribuir directamente también a la línea de producción. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice que hay costos fijos costos fijos de producción directos por 2.950 pesos para la línea de cortina común, 2.360 pesos para la línea de cortinas infantiles. Después tenemos costos fijos de comercialización directos, en este caso tiene solamente para la línea de cortina infantil,
Y costos fijos de marketing, también directos, 400 pesos para la línea de cortina común y 500 para la de cortina infantil. Con lo cual yo llego a un subtotal, ¿sí? Y después tengo todos los que son costos fijos indirectos, es decir, estos costos fijos indirectos yo o los tomo acá en el total de la empresa, o bien podría ver, si quiero, puede servir también para ver si cada línea de producción tiene ganancia o no, estos costos fijos indirectos, distribuirlos de acuerdo a una base razonable de prorrateo, de acuerdo al uso que cada línea haya hecho de estos costos fijos, aplicárselos como directos, ¿sí? Pero en realidad son costos fijos indirectos que hicieron uso todas las áreas o estos dos sectores de producción, si se quiere. ¿Me siguen? Entonces, bueno, acá los dejamos como indirectos y lo aplicamos sobre el total. Entonces, acá yo obtengo un resultado neto para la empresa de 13.000 pesos. Vuelvo a repetir, yo podría haber prorrateado estos costos fijos indirectos en cada una de las líneas de producción y así como obtuve este resultado neto del total de la empresa, haberlo obtenido para cada línea de producción, ¿sí? Para saber cuál es la más rentable. O también puedo determinar acá la contribución marginal para poder determinar cuál es el punto de equilibrio si quiero saber de cada línea de producción. Son distintas alternativas que tenemos para mostrar y para usar la información. Bueno, una vez que yo conozco esta información, puedo determinar, acá dice como punto A, puedo determinar la contribución marginal de cada línea. Esta contribución marginal de cada línea lo voy a hacer teniendo en cuenta el precio de venta unitario y teniendo en cuenta los costos variables unitarios, ¿sí? Entonces, en el caso de las cortinas comunes, tiene una contribución marginal unitaria para cada línea de 35 pesos, ¿sí? Acá hizo precio de venta, dividió los costos variables. Unitarios, yo conocí acá los totales, pero lo que tengo que hacer es dividirlo por la cantidad de unidades, ¿sí? Y eso me va a dar este costo variable unitario. Entonces, precio de venta menos costo variable unitario, llego a la contribución marginal unitaria. Así lo determino para ambas líneas de producción. Precio unitario de cortinas infantiles era 80, menos los costos variables unitarios que también los determino de acuerdo a la cantidad vendida, los costos variables dividido la cantidad, y llego a la contribución marginal unitaria del sector de cortinas infantiles que me da 41 pesos, ¿sí? Eso es lo que me queda a mí para cubrir los costos fijos y ganar, ¿sí? Esto es, obviamente, por unidad. ¿Estamos? También lo puedo hacer, si fuese el caso de la empresa que tiene un único producto, obviamente yo lo que voy a mirar es este total, no lo voy a hacer por línea de producción. Pero cuando hay más de una línea de producción o hay más de un servicio que se presta, yo lo que miro siempre es la contribución marginal unitaria, ¿sí? Por unidad y no la total. Después tenemos, el punto B nos dice que va a determinar el punto de equilibrio de cada una de las líneas. Entonces, para el punto de equilibrio dijimos que estaba dado por los costos fijos dividido esta contribución marginal unitaria. Entonces, los costos fijos, si miramos el punto de equilibrio en cantidad para la línea de cortinas comunes, vamos a ver cuánto eran de costos fijos. Los 3.350 costos fijos directos, ¿sí? Porque siempre toma, cuando lo estamos haciendo por línea, tenemos que ver los costos fijos que fueron atribuidos a esa línea, ¿sí? Los costos fijos directos. Tenemos los 3.350
Y los costos fijos para la línea de cortinas infantiles tenemos, justo lo tengo acá que no me deja ver el total, los 3.210, ¿sí? A estos costos fijos los voy a dividir por la contribución marginal unitaria que habíamos determinado en cada una de las líneas, y esto me va a determinar en unidades la cantidad de unidades que se tienen que vender por línea, ¿sí? Me está diciendo que esta empresa tiene que vender 95 unidades de cortinas comunes para estar en situación de equilibrio. Y tiene que vender, por otro lado, 77 unidades de cortinas infantiles para estar en equilibrio, ¿sí? Con lo cual, si yo quiero hacer la comprobación, yo voy a tomar esta cantidad de unidades y las voy a exponer de la misma forma que hicimos antes, nada más que teniendo en cuenta esta cantidad de equilibrio. Y tengo que llegar a este resultado que me dé 0, ¿sí? Porque yo acá no voy a tener ganancia, no voy a tener pérdida, tampoco voy a tener ganancia. O sea que el resultado de la empresa en esta cantidad o en estas cantidades va a tener que ser 0. Entonces, bueno, la comprobación es así de fácil. Las ventas van a estar indicadas por esta cantidad, por el precio de venta que tenían cada una de las cortinas. Lo mismo con los costos variables, ¿sí? Va a ser de acuerdo a esta cantidad. Y teniendo en cuenta los costos fijos directos que se aplicaron. Por lo que fíjense en acá, la contribución marginal del precio de venta menos costos variables es igual a los costos fijos, con los cuales yo llego a cubrir estos costos fijos, pero obviamente no gano. Mi resultado es 0. ¿Sí? Lo mismo con la otra línea de cortinas, aplicando estas 77 unidades de situación de equilibrio que estuve analizando. Tengo que aplicar las ventas para esas 77 unidades, los costos variables por esas 77 unidades vendidas, y llego a una contribución marginal que es igual a los costos fijos que tengo que obtener, que tengo que cubrir, perdón. Con lo cual el resultado que voy a obtener va a ser 0, ¿sí? En situación de equilibrio. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿se entiende hasta acá? ¿O tienen alguna duda? Sí, se entiende. Después lo voy a volver a mirar detenidamente, pero se entiende. Bueno. Sigo. Vamos ahora con lo que es el punto de equilibrio de la empresa. Punto de equilibrio de la empresa, pero en términos monetarios, ¿sí? No, perdón, dice punto de equilibrio de la empresa, acá en el punto de esta, perdón, en el punto de esta, el punto de equilibrio en monto de ventas, no. Está bien, el punto de equilibrio de la empresa. O sea, yo hasta acá estuve evaluando cuál era el punto de equilibrio de cada una de las líneas, ¿sí? Yo en cada una de las líneas tuve la cantidad para producir y para vender, en la cual la empresa no ganaba ni perdía. Ahora lo quiero ver a modo global. Suponiendo que la empresa tenga en este caso, porque es en este caso, más de un producto que ofrece, ¿sí? Más de una línea de producción. Entonces, si fuese que yo tengo que determinar este punto de equilibrio total de la empresa, yo lo que voy a tener en cuenta son, voy a tomar los costos fijos, ¿sí? Directos, pero también le voy a sumar todo lo que son los costos fijos generales o indirectos de la empresa, ¿sí? O sea que en realidad yo acá, para tomarlo en situación de equilibrio, sería acá, a nivel general de la empresa, tomo tanto estos costos fijos directos como todos estos costos fijos indirectos, ¿sí? Entonces, me dice que tiene un total de costos fijos la empresa de 12.600 pesos. Yo lo que voy a hacer acá es determinar cuál es, primero, la participación que cada una de estas líneas de producción
representan en el total de la empresa, ¿sí? Entonces saco un porcentaje de participación en cantidades. Es decir, ¿qué porcentaje de participación tiene la empresa de acuerdo a la contribución marginal que haga? ¿Sí? Entonces, si yo parto de la base de el porcentaje de participación que tiene la empresa, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿O prendieron el micrófono sin querer? No, perdón. No, está bien. Bueno, el porcentaje de participación va a ser de acuerdo a estas unidades que cada una de las líneas tienen para vender. Es decir, las cortinas comunes ofrece 500 unidades, vende 500 unidades, las infantiles 200. La empresa en total vende 700 unidades, ¿sí? Entonces, de ese total de unidades que la empresa vende, yo puedo determinar qué porcentaje de participación implica las 500 que vende sobre el total, sobre las 700 que vende en total, y qué porcentaje implica la línea de producción de las cortinas infantiles que vende 200 sobre el total, ¿sí? Acá yo determino ese porcentaje de participación, que sería este que está acá. O sea, las cortinas comunes para la empresa representa el 71% de las ventas. Y las cortinas infantiles para la empresa representan 28%. ¿Sí? Tengo que sacar este porcentaje de participación porque acá, en este caso, estamos viendo a la empresa como un todo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que lograr ver cuál es el equilibrio de la empresa, tenga una, dos o más líneas de producción. Tengo que saber qué porcentaje tiene cada una de esas líneas de producción en la producción total, ¿sí? Y en las ventas totales. Entonces, de acuerdo a estos porcentajes, se los voy a aplicar a las contribuciones marginales que determinamos antes, ¿sí? Y voy a tomar los costos fijos totales. O sea que a los costos fijos totales le voy a aplicar, lo voy a dividir por el porcentaje de participación de cada línea multiplicado por su contribución marginal. Perdón, me saltó un cartel. Y esto me va a dar un porcentaje de participación, bueno, acá el signo peso se fue, de 37,17. ¿Sí? Si nosotros aplicamos en la fórmula, lo que me va a dar es que la empresa en total tiene que producir y vender 339 unidades o cortinas en total, ¿sí? Independientemente acá, no lo vemos como tantas de una cortina o tantas de otra, no. Estamos viendo que la empresa de ambas tiene que vender 339, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, primero tenemos que determinar cuál es el porcentaje que tiene cada línea de producción sobre el total que la empresa produce y aplicarle a eso las contribuciones marginales, porque la fórmula de punto de equilibrio en cantidad me indica que yo tengo que tomar los costos fijos sobre la contribución marginal. La contribución marginal ya la habíamos determinado por cada una de las líneas. Entonces, si a esa contribución marginal le aplicamos este porcentaje de participación, tenemos el dato que nos falta para completar la fórmula de punto de equilibrio de la empresa. Y esto nos da que la empresa tiene que vender en total, producir y vender 339 cortinas. Vuelvo a preguntar, ¿se entiende hasta acá? O sea, cuando hablamos de empresa, de estudiar o de analizar el punto de equilibrio de una empresa que tenga más de una línea de producción, tenemos que tener en cuenta esto, cuál es la participación de cada línea en el total de la empresa. Y lo último que vamos a analizar es este punto de equilibrio en monto de ventas o el punto de equilibrio monetario, ¿sí? En monto de ventas, lo que la empresa tiene que vender también para no ganar ni perder. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo y lo vamos a ver como en realidad la empresa como un todo, ¿sí?
Con lo cual, lo que hace es volver a determinar el porcentaje de participación, pero sobre las ventas, ¿sí? Sobre este monto de ventas, porque dijimos que, perdón que me vuelvo para arriba, ¿eh? Pero por ejemplo, las ventas de las cortinas comunes son 35.000 pesos, mientras que las ventas de las cortinas infantiles son 16.000. Como yo estoy acá queriendo ver este punto de equilibrio de ventas, ¿sí? De monto monetario, yo voy a ver cuánto me representan estas ventas de cortinas comunes, que por 35.000 sobre el total de ventas que tiene la empresa, y lo mismo, cuánto me representa estas ventas de cortinas infantiles en el total de ventas de la empresa, ¿sí? Y acá es donde llego a que, de acuerdo a la participación que tienen las cortinas comunes en las ventas, es un 68%, ¿sí? Y las infantiles tienen un 35% de participación sobre esas ventas totales. Entonces, el punto de equilibrio en monto de ventas, el punto de equilibrio monetario, primero va a ser este control. Va a determinar el porcentaje de participación y va a determinar luego un margen de contribución de cada una de las líneas. Este porcentaje de margen de contribución de cada una de las líneas se determina así: este porcentaje de participación en ventas que ha tenido cada una de las líneas dividido el precio de venta sobre los costos de ventas, ¿sí? De cada una de las líneas. Si nosotros hacemos el precio de venta de la cortina común dividido el costo variable de esa cortina común, llegamos a este 34%, ¿sí? Lo mismo con el margen de contribución, si determino el margen de contribución para estas cortinas infantiles. Llego a un porcentaje. Este porcentaje, este margen de contribución, es el que yo voy a sumar, en este caso porque tengo dos líneas de producción, y los voy a representar en la fórmula de punto de equilibrio monetario, teniendo en cuenta todos los costos fijos directos e indirectos de la empresa, porque estamos hablando de monto en general, en total de la empresa, y lo voy a dividir por 1 menos este margen, menos la sumatoria de estos márgenes de ambas líneas de producción. Esto me va a indicar el equilibrio en pesos. Me dice que la empresa tiene que vender, que sus ventas tienen que ser 24.705 pesos, ¿sí? Porque si es menos, no llega ni a cubrir los costos fijos que tiene la empresa. Entonces, acá hace la comprobación. La comprobación va a ser de las ventas, va a tener en cuenta la participación de cada una en el total, de acuerdo a esta participación que sacamos acá, ¿sí? Siendo las ventas totales que tiene que obtener de 24.705, ¿sí? El monto de venta total. Pero cada una de estas va a ser en proporción al porcentaje que tiene cada una de ventas. Lo mismo con los costos variables. Los costos fijos van a ser costos fijos directos de cada una o costos fijos totales, acá, que son los mismos que estaban arriba, por 12.600 pesos. Y acá es donde llego al resultado cero, ¿sí? O al punto de equilibrio. Si yo hago la comprobación y tengo estas ventas, que era lo que me había calculado, el punto de equilibrio que tengo que vender, le resto los costos variables, le resto los costos fijos, llego al resultado cero. La empresa no obtuvo ganancias, cubrió sus costos fijos, ¿sí? Nada más. Esto es un poco, o sea, es obviamente que si la empresa tiene más de 2 líneas de producción, también se va haciendo más complicado, ¿sí? Porque hay que calcular el porcentaje de cada una de las líneas que tenga, como tantas líneas tenga. Pero, básicamente, el cálculo de un punto de equilibrio es poder determinar esta cantidad en unidades que la empresa fabrique, teniendo en cuenta siempre esta contribución marginal, ¿sí? Que es ese puchito que tiene que quedar para poder cubrir los costos fijos, y que lo puedo ver a través de cada una de las líneas de producción que tenga la empresa o a nivel general de la empresa, ¿sí?
y comprobarlo así, tomar esa cantidad de unidades que yo determiné en un punto de equilibrio y esa cantidad de unidades determinar los ingresos por venta, las ventas, calcular los costos variables en función de esas nuevas unidades. Me va a dar una nueva contribución que tiene que ser igual, esa contribución que me dé, a los costos fijos que yo conozca de la empresa, para que el resultado sea cero. Ese resultado cero va a indicar que efectivamente ese punto de equilibrio determinado está correcto, ¿sí? Lo mismo para el punto de equilibrio monetario. En el punto de equilibrio monetario yo tengo que conocer si tiene la empresa más de una línea de producción, cuánto participa cada una de esas líneas en las ventas totales que tiene la empresa. Poder determinar ese margen de contribución en función de los costos fijos y las contribuciones marginales para poder lograr conocer el monto de ventas total de la empresa que tiene que generar, también para poder deducirle los costos variables en función de esas nuevas ventas y poder reducirle también en los costos fijos, que serán igual a esa contribución marginal total de la empresa, para que el resultado también sea cero. O sea, tanto en una comprobación de punto de equilibrio en cantidad como en punto de equilibrio monetario, el resultado de la empresa tiene que ser cero. Ese es básicamente el concepto. ¿Se entiende? ¿Algo para agregar? No, profe, venimos bien. Bueno. Estoy viendo si tengo alguna pregunta de algún otro examen como para hacerles, pero no preparo. Bueno. Bueno. Con esto, con este ejemplo, con este caso práctico, daríamos por finalizado este tema. Si les parece, seguimos con el que sigue. Si no les parece, no sé, me dicen las dudas que tengan. Seguimos con otro tema, entonces. A ver. Esto también está, bueno, les dije que está en el campus. Yo igual quiero hacer más prácticas, ¿sí? Pero realmente esta semana no tuve tiempo. Vengo atrasada con poder ofrecerles más práctica para que ustedes lo vean en realidad en la práctica, que es lo más importante, lo que a mí más me importa, ¿sí? Bueno, seguimos. Seguimos con otro tema y entramos acá en el tema de capacidad y nivel de actividad. Vamos a ver cuáles son los conceptos de capacidad, cuáles son los tipos de capacidad que existen y cuáles son los factores que vamos a considerar para poder determinar estas capacidades. Dice que cualquier tipo de entidad que desarrolle actividades económicas o persiga el bien público, ya sea porque transforme bienes, preste servicios y demás, necesita para lograr sus objetivos llevar adelante actividades que agregan valor. Esto lo venimos estudiando al principio de la materia. En el cumplimiento de esas actividades, ¿sí? Se van a consumir recursos, se van a consumir factores, estos factores productivos que venimos hablando, que son los que generan costos. Estos recursos pueden preexistir a la producción, es decir, que al definir la existencia de la empresa, ya puede haber, ¿sí? Inversiones que sean necesarias realizar, y esto es ahí cuando se va a definir a qué se va a dedicar la empresa, dónde lo va a hacer, a qué mercado va a apuntar, y en función a ese mercado a apuntar, cuál va a ser la escala de producción que va a tener. ¿Qué maquinarias? Esperen porque tengo conectado, pero me dice que no tiene batería.
cambiar de enchufe. Me da miedo tocar las instalaciones. ¿Por qué no me carga? Qué raro. Es rarísimo, pero no me está cargando. Ay, qué miedo me da tocar estos enchufes que... Bueno. Bueno, yo sigo porque me estoy quedando sin batería y no sé por qué no se carga, porque la tuve cargando hoy. A ver. Problema del... Bueno. Continúo, chicos. No sé si... Me queda 10%, pero no sé hasta dónde llego. Bueno, decíamos que la empresa, antes de comenzar su producción, obviamente ya genera costos antes de empezar a fabricar, antes de empezar a producir. ¿Por qué? Por toda esta cuestión de las inversiones que va a realizar para cuando empieza a producir. Dice, se van a hacer todas las inversiones que sean necesarias, va a tomar decisiones en cuanto a qué se va a dedicar, dónde lo va a hacer, a qué mercado va a apuntar, y en función a ese mercado, cuál va a ser la escala, ¿sí?, que va a producir, qué maquinarias van a ser las necesarias y qué estructura directiva va a utilizar. Era un poco de, cuando hablábamos de costos fijos estructurales, ¿sí?, esos costos fijos que existen aunque no haya producción, aunque no haya iniciado la producción, pero que me va a indicar a mí que va a ser en función de esa capacidad instalada, ¿sí?, que va a necesitar tener la empresa para poder comenzar a operar después. Entonces, ¿cuánto se puede producir? Dice que va a depender de la cantidad y de la mezcla de recursos fijos con los que cuenta y de cómo se usen. El solo hecho de contar con los factores productivos no implica producir. Estos deben ser utilizados de la manera correcta, siguiendo el proceso técnico que corresponda y de la manera más eficiente posible. Por otro lado, se deberá definir durante cuánto tiempo por día se llevarán a cabo o se llevarán adelante las actividades. O sea que siempre vamos a tener en cuenta que lo que se pueda producir va a depender de los recursos con los que la empresa cuente, ¿sí?, y con estos factores productivos. Pero siempre que estos factores productivos se utilicen de forma eficiente, ¿sí?, para poder lograr esa producción que la empresa desea obtener. Entonces, en sí lo que nos dice es que, ¿qué se entiende por capacidad? ¿Capacidad de un proceso productivo o capacidad de producción? Yo me quiero morir, no puedo. Dice que es la posibilidad máxima que tiene un ente o determinado sector de él para generar uno o más productos. No sé dónde enchufarla, chicos. Esperen, porque me está desconcentrando esto. A ver, se llega a la de arriba, pero no es problema del enchufe. A ver, esperen un cachito.
Hola. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe, se escucha. Sí. Bueno, no sé qué pasó, que no estuvo la mañana conectada, enchufada la compu, pero no sé por qué no me responde ahora. ¿Alguien puede compartir la pantalla para poder terminar? Si bien el tema no lo vamos a terminar de ver hoy, pero bueno, igual para ir avanzando. ¿Alguien la tiene para compartir? Ahí comparto, profe, si quiere. Bueno, gracias. ¿Qué número de diapositiva era? 103, 104. Ay, me mata porque no veo nada. La que sigue. ¿Se ve? Sí. Lo que pasa es que con el celular mucho no veo. Bueno, entonces acá lo que les decía era el concepto, ¿sí?, de capacidad, que dice que es la posibilidad máxima que va a tener la empresa o determinado sector de la empresa para generar uno o más productos, ¿sí? Hablamos de esta posibilidad máxima. Eso es la capacidad. La capacidad apunta a producir la mayor cantidad de unidades posibles de la forma más eficiente, si se quiere, ¿sí? Ahora vamos a ver varios de los conceptos que entran dentro de capacidad. Dice, conocer la capacidad nos va a permitir asignar algunos costos a la producción o algún área o sector o centro de la empresa. Por una parte podemos optar por considerar el 100% del tiempo total, el tiempo máximo para ese periodo, y por otra, que en ese tiempo se logre la máxima cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo, que se llama eficiencia máxima, porque acá la capacidad va a tener en cuenta dos conceptos. Un concepto que va a tener en cuenta la capacidad es el de tiempo, ¿sí? El tiempo que se utilice para producir. Y el otro va a ser el concepto de eficiencia, la cantidad de unidades que la empresa pueda producir en cantidad de unidades en ese tiempo, ¿sí? Pásame a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dice, se hace necesario analizar estas dos variables, el tiempo y la eficiencia. Por un lado, la variable tiempo va a ser el que se emplea, se puede emplear o debería emplearse para la producción. Sin embargo, hacer un uso de este tiempo, por ejemplo 24 horas, implica que se produzca un agotamiento de lo que son las estructuras fijas. Esto no es conveniente, dado que no se realizan tareas de mantenimiento y reducen la vida útil o no funcionan de manera adecuada. Entonces, tiene consecuencia económica negativa, ¿sí? Dice, ya que son paros o interrupciones ineludibles, por lo que se va a contemplar una nueva definición que va a ser el de tiempo disponible. Es decir, que si yo considero este tiempo total, no sirve, ¿sí? Porque no estoy contemplando todo lo que tienen que ver a problemas que tengan que ver con mantenimiento o que no estén funcionando de manera adecuada. Entonces tiene otra alternativa que es la que implica este tiempo disponible. Con este tiempo disponible sí se consideran estas interrupciones que puede tener
por fallas en la máquina, en las maquinarias que se utilizan para producir o lo que sea. Y después dice, acá me perdí. Tiempo disponible. Sin embargo, ese tiempo disponible no es efectivamente el que se va a utilizar para la producción, ya que el proceso productivo puede sufrir demoras que sean normales por cuestiones de abastecimiento de materiales o por razones de uso continuo de maquinarias, como el recalentamiento. Entonces surge una nueva definición que va a ser el tiempo efectivo. Esa denominación de tiempo efectivo es el que vamos a usar para poder determinar la capacidad. No obstante, esto debe ser complementado, o sea que no todo tiempo, habla de que no todo tiempo efectivo puede identificarse como de aplicación exclusivo a lo que es la transferencia del material al proceso productivo, sino que por el contrario también vamos a tener que tener en cuenta todo lo que sean trabajos que sean previos, ¿sí? Toda la preparación para poder llevar a cabo ese proceso productivo, y tener también en cuenta todo lo que sean tiempos complementarios o tiempos posteriores, hacerle algún tipo de mantenimiento, de limpieza, lo que sea, postproducción. O sea que en función a esta variable de tiempo, que la tenemos que considerar para determinar la capacidad de la empresa, estamos hablando de que el tiempo efectivo es el que se utiliza para determinar esta capacidad. El tiempo efectivo es el que va a tener en cuenta, no ese tiempo máximo, ¿sí? Que pueda llegar a funcionar la empresa, a producir la empresa, sino que sea el tiempo que realmente tenga en cuenta todos los que sean cortes, por ejemplo, ¿sí? Por hacerle algún mantenimiento, por hacerle alguna corrección, modificarle alguna falla, o sea, todos los imprevistos que pueda tener, que se consideren normales, ¿sí? Y que incurran obviamente en demoras de producción, en demoras de, no en unidades, sino en demoras de tiempo de producción, ¿sí? No es lo mismo que la empresa tenga, por ejemplo, 1000 horas, ¿sí? Para trabajar, para producir determinada cantidad, a que la empresa efectivamente las horas que utiliza para producir sean 800, ¿sí? No es lo mismo. Se supone que ahí hay horas que se emplearon para mantenimientos, para arreglos, para mejoras, para lo que fuera, ¿sí? Pero ese es el tiempo efectivo que se considera, no el tiempo total disponible. ¿Se entiende? Eso es lo que nos habla en esto de variable tiempo. Pásame la otra, le iba a pasar yo con el dedo, pásame la otra diapositiva. Y por otro lado tenemos la variable eficiencia, donde dice que podemos definir esta eficiencia como el máximo de producción a obtener por unidad de tiempo, ¿sí? Sin considerar la racionalidad. Es decir, lo que nosotros vamos a considerar es la eficiencia máxima que pueda tener la empresa, ¿sí? La cantidad máxima de unidades que pueda producir en ese tiempo efectivo, ¿sí? Utilizado. Con un uso, dice, más conservador, que tenga en cuenta el correcto funcionamiento para evitar el desgaste. Pero en realidad cuando habla de eficiencia, habla de nivel de producción, que la empresa siempre pueda estar en esa eficiencia máxima teórica, se llama así cuando vemos estas variables para calcular la capacidad, hablamos de eficiencia máxima teórica, pero que en realidad es la eficiencia, la cantidad de unidades que la empresa puede lograr en su mayor rendimiento, ¿sí? Cuando la empresa trabaja plenamente. Pásame a la otra diapositiva, a ver si... Y acá nos habla de distintos tipos de capacidad. Los distintos tipos de capacidad porque nos habla de que existe una capacidad máxima, que se llama capacidad máxima teórica, pero también existe una capacidad máxima práctica. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la que utilizamos? La capacidad máxima teórica va a reflejar aquel uso del tiempo cronológico y la eficiencia
y la eficiencia máxima teórica. Es llamada teórica porque no va a responder a criterios de racionalidad y no va a ser conveniente su utilización. O sea que esta capacidad máxima teórica en realidad lo que nos está reflejando es un volumen de producción que tendría la empresa, pero en caso de que no existiera ninguna restricción, ¿sí? En caso de que no hubiese ninguna parada en el centro fabril, de que no haya ningún corte, esa es la capacidad máxima teórica, que es una capacidad máxima más inalcanzable, ¿sí? Más difícil de llevar. En cambio, la capacidad máxima práctica dice que es la que deberíamos considerar antes de empezar a, a producir, ya que es posible alcanzar en un periodo de tiempo, al hacer un uso racional de los factores productivos, que para su determinación se parte del tiempo cronológico y se le van a detraer todos los paros técnicos o legales ineludibles, o sea, las cuestiones que puedan suceder. Y así se logra el tiempo disponible y se continúan detrayendo los paros o demoras normales de producción. Se obtiene el tiempo efectivo y se lo multiplica por la eficiencia máxima práctica. O sea, acá es mucho lenguaje específico y técnico, ya después cuando lo veamos en la práctica no se asusten porque no es tan difícil. Pero en realidad diferencia una capacidad máxima teórica, que es la que no tiene en cuenta cuestiones que puedan suceder, y lo diferencia de esta capacidad máxima práctica, que sí la tiene, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que esta capacidad máxima práctica va a tener en cuenta todo lo que sean tolerancias, ¿sí? En concepto de reparaciones, de mantenimiento y de descansos que tengan que tener, todo eso va a disminuir lo que sea para considerar cuál es la eficiencia o esta capacidad máxima práctica que tiene que tener en cuenta la empresa, ¿sí? Pero que tenga presente todas estas cuestiones de anormalidades, ¿sí? Y normalidades también, porque algunas pueden ser extraordinarias, pero otras pueden ser cuestiones que suceden recurrentemente y que también se tenga en cuenta para poder definir cuál es esta capacidad máxima práctica que la empresa tiene que lograr. Hablando de esta capacidad máxima práctica, estamos hablando de que utilizamos este tiempo cronológico, pero tomando en cuenta el tiempo efectivo, ¿sí? En horas con las cuales la empresa. Falta un minuto para que la llamada termine. Y a mí, la verdad, que dar la clase así, si quieren, ingresamos en el otro link, en la otra llamada y continuamos, ¿sí? ¿Se me fue el que estaba compartiendo la pantalla? A ver. No está. ¿Alguno, chicos, lo tiene para compartir? ¿Tienen el material a mano? Sí, profe, ahora comparto. Bueno. Capaz que entró otro link, el otro chico. Pero no hay otro link. Yo no puedo creer que no me cargue, si yo lo he cargado otras veces acá. No sé qué pasa. Lo único que me falta es que se me rompa esta computadora que encima no es mía. A ver. No sé por qué no prende. Voy a intentar enchufar de nuevo, pero no. Otra.
carga. No carga. Bueno. Cada vez veo menos. Bien. Bueno. Entonces, en cuanto a capacidad máxima, nos decíamos que no me acuerdo dónde yo quedé, pero nos diferenciaba entre capacidad máxima teórica y capacidad máxima práctica. No me acuerdo dónde yo me corté porque cuando vi que me quedaba un minuto corté. Bueno, sintetizando entonces lo que nos indican cada uno de estos dos tipos de capacidades. Por un lado, la capacidad máxima teórica, que es aquella que nos va a tomar ese tiempo cronológico en total y nos va a tomar una eficiencia máxima también teórica. Esto es lo que nos explica en las fórmulas que ustedes están viendo, que quiere decir capacidad máxima teórica y la de abajo capacidad máxima práctica. La capacidad máxima teórica es la que va a utilizar el tiempo cronológico, el tiempo total disponible, por la eficiencia máxima teórica, ¿sí? No teniendo en cuenta ningún caso extraordinario de parada, de mejora, de mantenimiento, mientras que en la capacidad máxima práctica, que es la fórmula de abajo, nos indica que utiliza un tiempo efectivo, teniendo en cuenta que el tiempo efectivo sí tenía en cuenta las anormalidades, las mejoras, los mantenimientos, las reparaciones, por esa eficiencia máxima práctica, ¿sí? Que es la que recién vimos que también tiene tolerancias en conceptos de todo lo que sea mantenimiento, descansos, reparaciones y demás. Esto es en cuanto a tipos de capacidades que existen, ¿sí? Continúa con la siguiente diapositiva. Bien. Y pasamos a otro concepto que también tiene que ver con capacidad, que es el nivel de actividad. El nivel de actividad va a ser el que muestra cuál es el uso que se decide hacer o que se hizo de esa capacidad, ¿sí? O sea, la empresa tiene una capacidad, a lo mejor, para trabajar perdón, vuelvo al mismo ejemplo, de 1000 horas, pero no trabajó en función a esa capacidad máxima que tenía, sino que trabajó en función de 800 horas. Bueno, eso es cuando hablamos de decidir qué capacidad quiere la empresa utilizar de la capacidad que tiene máxima, ¿sí? En función de eso, por eso es que dice que se decide hacer o que se hizo uso de esa capacidad. Cuando decidimos qué uso haremos de esa capacidad máxima instalada y disponible para producir de una manera racional y conveniente, estamos ante el concepto de un nivel de actividad previsto, ¿sí? Es ese nivel de actividad que nosotros prevemos alcanzar, que proyectamos alcanzar. Una cosa es que la empresa tenga capacidad para producir 800 vehículos y otra es que el nivel previsto sea de 400 porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor la demanda de autos no es para tanto, no es de 800, sino que es de menos. Entonces, ese nivel de actividad que yo preveo, que yo proyecto, es el nivel que se llama nivel de actividad previsto. En cambio, cuando finaliza el periodo y se conoce qué uso se hizo de la capacidad, entonces nos encontramos con este tipo de nivel de actividad real, ¿sí? El nivel de actividad real fue el nivel de actividad que realmente ocurrió. Es decir, yo tenía una capacidad para producir a lo mejor 800 automóviles, la demanda preveía que iba a ser de 400, pero en realidad yo fabriqué 500. Ese fue mi nivel de actividad real, ¿sí? Seguí con la siguiente diapositiva.
El nivel de actividad previsto, que implica qué uso vamos a hacer de la capacidad, responde a una decisión de nivel en un futuro, ¿sí? Un futuro que va a ser previo al periodo, o sea, es un nivel que yo determino con anterioridad a empezar la producción. Ese nivel de actividad previsto puede ser igual o menor que la capacidad máxima práctica. Lo ideal sería que fuese igual, o sea, que se aproveche todo el potencial. Recordemos que esa capacidad máxima práctica en realidad es la que la empresa debería conseguir, ¿sí? Y que este nivel que yo preveo sea igual que esa capacidad máxima que tiene la empresa. Habla de práctica porque habla de la que tenemos que considerar, la que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular la capacidad, ¿sí? Entonces, nos dice que tiene que ser este nivel previsto igual o menor, ¿sí? Puede ser menor y obedecer a distintas circunstancias, porque, por ejemplo, haya detracción de mercado, escasez de factores productivos, pero siempre comparando este nivel previsto con esta capacidad máxima práctica. Se puede actuar disminuyendo el tiempo o la eficiencia, es decir, generalmente actuamos disminuyendo el tiempo, pero existe también la posibilidad de poder disminuir sobre la eficiencia, ¿sí? O sea, disminuyendo la cantidad de producción por unidad de tiempo. Entonces, este nivel previsto, en realidad, bueno, acá se utiliza una fórmula cuando no conozco cuál es ese nivel previsto, cómo hacer para calcularlo. Es este tiempo práctico, este tiempo que dispone la empresa por esta eficiencia práctica. Ya lo vamos a ver después, yo no lo quiero llenar con esta fórmula, lo vamos a ver mejor en un ejemplo práctico, ¿sí? Pásame la otra diapositiva. Y el nivel de actividad real, que es el uso que se hizo cuando yo ya lo conozco, ¿sí? Al finalizar el periodo de costos voy a analizar el uso que se ha hecho de esa capacidad instalada. Puede ser que haya sido mayor, igual o menor al nivel de actividad previsto, desarrollar al inicio por distintas razones que deberán estudiarse. Pero en realidad este nivel de real de actividad se lo llama al tiempo real aplicado por la eficiencia real, ¿sí? En realidad es el nivel de actividad que realmente se produjo, ¿sí? Se produjeron 500 automóviles, ese es el nivel de actividad real. ¿Sí? Y después hablamos de estos tipos de capacidades, cuando ya hablamos de lo que es una capacidad normal, una capacidad ociosa operativa. Pero yo voy a cortar acá y esto lo vamos a seguir el jueves de la semana que viene, porque con lo que viene es un poco con lo que después me voy a adentrar en la ejercitación práctica. Pero hasta acá, a ver, vamos a hacer un breve repaso de lo que es el tema de capacidad. Entonces, cuando hablamos de capacidad, vamos a tener en cuenta dos variables, la variable tiempo y la variable eficiencia. Cuando hablamos de tiempo, nosotros podemos considerar al tiempo como tiempo total o un tiempo menor, que es este tiempo efectivo, cuando a ese tiempo total le podemos deducir diferentes causas, ¿sí? Como sean, no sé, dijimos mejoras, mantenimientos, reparaciones, etc. Todo eso me va a implicar que las máquinas, por ejemplo, en vez de yo poder utilizarlas a un 100%, las utilice a un 90%, ¿sí? Ese va a ser mi tiempo efectivo. Y por otro lado, la variable eficiencia, donde también la variable eficiencia voy a tener un máximo de producción, ¿sí? Sin racionalizar los recursos, y por el otro lado voy a tener esta eficiencia máxima práctica, donde sí va a tener en cuenta que a lo mejor de 500 unidades que podía producir la empresa y en realidad produjo porque hubo desperfectos técnicos, porque hubo detracción en el mercado o por distintas consecuencias causas que las vamos a ir viendo en la ejercitación, puede reducirse esa
esa eficiencia máxima, voy a llegar a esto que se llama eficiencia máxima práctica, ¿sí? Que es lo mismo que capacidad máxima práctica. Yo estas capacidades lo que voy a tener en cuenta es considerar el tiempo y la eficiencia, ya sea lograda o prevista, ¿sí? Y que por un lado yo conozco un nivel de actividad que yo preveo obtener y por otro lado tengo un nivel de actividad que realmente ocurrió, ¿sí? Como diferencia. Con estos conceptos son con los que nosotros vamos a trabajar las distintas capacidades, una capacidad normal que tiene la empresa, una capacidad ociosa que tiene la empresa y dentro de las capacidades ociosas nos vamos a encontrar con los que son capacidades ociosas anticipadas y capacidades ociosas operativas, considerando de que esas capacidades ociosas, en este caso, van a generar determinado volumen en una empresa que no va a quedar o no me va a cubrir a mí los costos fijos, ¿sí? Porque es un volumen que no se utilizó. Entonces, lo que vamos a ver en la ejercitación la semana próxima justamente es esto, es ese nivel de producción que no se completó porque la empresa tenía capacidad ociosa y que por lo tanto me quedaron costos fijos que yo no pude cubrir porque no tenía esa producción, digamos, apta para, por ejemplo, vender y cubrir esos costos fijos, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo con más detalle porque a su vez ya hay varios que ya cortaron, así que quiero que estén por lo menos la mayoría. Y lo vamos a ver con casos prácticos concretos para que ustedes lo puedan ver bien. Yo igual la práctica se la subí, ¿sí? De todo lo que es capacidad. Así que si ustedes la quieren ir viendo en el campus, no hay problema. Bueno, dejamos acá, nos encontramos el jueves que viene, ¿sí? Bueno, profe, chao. Chao, gracias por compartir, ¿eh? De Chao, nada. profe. Chao, hasta luego.